Hola, ¿qué tal todos? Nuevamente aquí Camilo Noy con ustedes. Seguimos con estos videos revisando ETFs y vehículos de inversión donde ustedes pueden invertir su dinero. Nada, si les está gustando el contenido, déjenme un like, déjenme un comentario, suscríbanse al canal que es de bastante motivación para mí. Y bueno, vamos al video. Para el día de hoy, entonces vamos a hablar de un ETF bien especial, es el TQQQ. Ok, es el Ultra Pro del QQQ, que es el ETF del Nasdaq, ¿no? El Nasdaq es un índice que sigue las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos. ¿Cuál es la particularidad de este ETF y por qué lo traigo a colación? Porque este ETF hace parte de los ETFs que son apalancados, es decir, que se mueven hacia arriba o hacia abajo 3 veces lo que se mueve el subyacente. Es decir, si por ejemplo el QQQ tiene un rendimiento de un 10% al año, este TQQQ tendría un 30% al año, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funcionan los ETFs principales, el SPY, el Dow Jones y el QQQ, ustedes pueden intuir, ¿no?, que utilizando por ejemplo estos ETFs apalancados, pues se puede tener un rendimiento pues el 3 veces mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se habla de que la bolsa en los últimos 100 años o cosas así ha tenido un rendimiento entre el 7 al 10%, pues un apalancado en los últimos 100 años hubiera tenido del 20 al 30%, ¿no? Lo cual pues lo hace una cosa básicamente brutal, ¿no? Entonces vamos a hacer un review rápidamente. Entonces fíjense que está cotizando en un precio de $150, ¿vale? Y bueno, el emisor es ProShares, el Inception Day o la fecha de emisión es en el 2010. Es un open-ended fund, esto básicamente indica que cualquier persona puede invertir, ahí no hay nada raro. El expense ratio obviamente va a ser mayor porque ya vamos a explicar por qué, pero bueno, es de 0.95%, es bastante alto, pero claro, porque es que este es un ETF que no mantiene acciones como tal, sino que hace es gestionar para dar ese 3 veces resultado, pues tiene que invertir en opciones, en futuros, en swaps, etcétera, pero ya lo vamos a ver más adelante. Los activos bajo manejo, 8.02 billones. Este es el ETF apalancado más grande que hay, ok, es de 3 veces y este es el más apalancado. Y bueno, aquí tenemos algunos competidores, ¿no? El QLD, el SSO, UPRO, SPXL. Este es del SPY, ok, y bueno, aquí hay otros del QQQ también, etcétera. Entonces, bueno, básicamente el TQQQ, ¿cierto? Provee un apalancamiento de 3 veces, ¿cierto? De lo que es el mercado, que es por market cap, ¿cierto? Siguiendo el índice de las 100 empresas de no financieras, ¿cierto?, más grandes que están listadas en el Nasdaq, ¿no? Entonces, como un producto apalancado, entonces el TQQQ no es un buy and hold ETF, es decir, el TQQQ, como les decía, no compra y mantiene las acciones como los otros ETFs que hemos revisado, sino que utiliza unas tácticas, ciertos instrumentos de corto plazo, ¿cierto? Así pues como muchos otros fondos que son apalancados y bueno, entrega cierto 3x exposure, una exposición 3 veces sobre ese only one day holding period, o sea, ellos mantienen esas opciones, esos futuros por un día, ¿no? Se apalancan y es como pueden entregar ese apalancamiento de 3 veces, ¿ok? Bien. Obviamente por la parte del distribution yield, pues en este caso es 0.03%, puede que algunos de estos sea un poco mayor, pero realmente no es el enfoque de dar dividendos. Obviamente porque no es una empresa, no es un ETF que compre las acciones como tal, sino es apalancado, ¿cierto? Esto debe ser alguna entrega de rendimientos de pronto porque ha tenido algunas acciones y justamente corresponden dividendos, pero realmente es prácticamente cero, ¿no? Ok, bueno, aquí tenemos alguna con el QLD, ok, para que se fijen, ¿sí? 2.93 billones, el mismo resultado, mismos gastos de manejo, etcétera, etcétera. Número de holdings 104, ¿vale? Que son las 104 acciones que más o menos tiene el Nasdaq. Ok, pero entonces fíjense en lo siguiente antes de pasar al gráfico. Mire, dice acá OTC Derivative Use. Está diciendo que se utiliza derivativos over the counter. Over the counter es básicamente en el mostrador o básicamente son productos fuera de las bolsas de los exchanges como New York Stock Exchange, como el CME, Chicago Mercantile Exchange o las otras bolsas grandes de Estados Unidos.
y básicamente son productos que se ajustan o que se hacen directamente con algunos bancos, ¿cierto? Algunas empresas aseguradoras y que hacen justamente lo que se menciona acá, ¿no? Mira, entonces es un indicador que si el fondo usa over the counter o OTC derivativos como swaps o forwards to anticipate its objectives. Es decir, los swaps son básicamente intercambios básicamente es como una cobertura, es como un seguro que se compra hacia una deuda o hacia algo que uno quiera asegurar. Básicamente eso es un swap en términos grandes. Y un forward es un futuro, ¿cierto? Es un contrato de futuros, pero ajustado, digamos que a detalle, ¿no? Básicamente hecho a la medida del cliente. Eso es un forward. Ok, bueno, aquí nos dice el riesgo de cerrar este fondo es bajo y evidentemente porque está apalancado en el TTQQQ. Para que esto se cierre, básicamente el QQQ tendría que ir hasta 0, ¿no? Y por la parte del factor de apalancamiento es 3, ¿no? Ok, y bueno, como ya lo vemos arriba, la frecuencia de reseteo del apalancamiento es diario, ¿no? Bien, bien, muy bien. Entonces vamos a ver el gráfico y ya vemos acá números que es que a mí me volaron la cabeza. Fíjense, en los últimos 10 años estamos viendo un porcentaje compuesto de 45%. Es que eso lo entrega Jim Simons solamente para que busquen quién es Jim Simons y qué rendimiento ha dado en los últimos 30 y pico de años, que básicamente trading de alta frecuencia y utiliza matemáticas y científicos, inteligencia artificial, ¿no? Igual que Ray Dalio. Pero entonces, fíjense cómo ha dado un rendimiento tan grande haciendo nada, es decir, manteniendo y comprando este ETF desde que salió. Entonces fíjense, desde su emisión, aquí más o menos en 1, un 1.8, prácticamente 2, ¿verdad? Y cómo ha llegado ahora, estuvo a niveles de máximos históricos, ¿cierto? Fíjense, de 174, ¿ok? Y bueno, ahora que está cotizando más o menos en 117. Pero fíjense lo siguiente, miren, fíjense cómo antes del motivo de la pandemia, ¿cierto? Estuvo en 115 y como es una ETF apalancado 3 veces, tengan en cuenta eso, la caída llegó a 35, ¿ok? Eso es lo que quiero que noten, que cuando el mercado cayó apenas un 30%, 34%, ¿cierto? Este ETF cayó más de un 50%, mucho más de un 50%, un 60, 70, 80%, ¿cierto? Lo cual pues puede causar mucho pánico a las personas que invierten en este ETF, pero luego de 35, lo que se fijen, cómo llegó a pasar nuevamente a 170, ¿no? Y aquí lo ven, en el último año 73%, bueno, etcétera, etcétera, ok. Interesante para que lo revisen, la verdad es que pues yo me estoy arriesgando invirtiendo en ETF apalancado, no en el TQQQ, pero sí los utilizo porque he visto un gran potencial y bueno, a la final esto es invertir a riesgo, ¿no? Entonces fíjense, utilizando la estrategia de buy and hold, ok, y es que esto les va a volar la cabeza, desde el 2010 hasta el 2020 a la fecha, ¿cierto? Invirtiendo inicialmente $1000. ¿Okay? $1000 y haciendo un aporte periódico de apenas $500, $6000 al año por 10 años, estamos hablando de unos $60,000 más o menos, ¿cierto? Fíjense cómo hubiéramos tenido un patrimonio en este momento de 1.5 millones de dólares, seríamos millonarios en 10 años, con un retorno anual de 55.4% que básicamente batiría cualquier rendimiento de cualquier gestor básicamente y bueno, no sé hasta qué punto esto realmente pueda llegar a ser el futuro y les quite el trabajo a los hedge funds, ¿no? Porque fíjense, un 55.4%. El problema de esto es, como les digo, es que invierten en cosas arriesgadas, futuros, opciones, swaps, forwards y bueno, eso no son productos sencillos y bueno, requieren de una alta gestión, no está enfocado en dividendos, realmente es growth, es como invertir en una acción básicamente, ¿no? Entonces bueno, interesante ahí, 1.5 millones de dólares para que lo mediten. Y bueno, eso por el video de hoy, 1.5 millones de dólares, nada despreciable este valor. Si les está gustando el contenido, nuevamente déjenme un like, un comentario, suscríbanse al canal que siempre es de motivación y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.